Hola, yo soy Andrea Chávez y hoy vamos a ver un repaso de medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos agrupados. Aquí les puse con azul cuáles son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, y les puse con gris cuáles son las medidas de dispersión, que son la varianza, el percentil, la desviación típica y el coeficiente de variación. Como tal, en el examen no les van a preguntar cuál es cuál, pero pues se las diferencié para que supieran más o menos en qué parte del libro estamos. Primero, vamos a comenzar con la tabla. ¿Qué tabla necesito para poder contestar las preguntas del examen? Primero que nada, es súper importante saber cuáles datos nos van a dar. En el examen solamente nos van a dar el límite inferior real, el límite superior real y la frecuencia de cada clase. Entonces, ¿cómo vamos a terminar la tabla? Se tiene que poner la marca de clase por frecuencia, marca de clase menos la media, marca de clase menos la media al cuadrado, marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia y al final las frecuencias acumuladas. Esto es importante que lo sepan porque si se les olvida alguno, a lo mejor no van a saber cómo se contesta la pregunta o así. Igual las mismas fórmulas les recuerdan cómo va la tabla, pero pues tal vez es más fácil si ya la tienen ahí anotadita. Aquí están todas las fórmulas, por favor apréndanselas súper bien al pie de la letra, es súper importante. Y les voy a dar un tip que a mí me sirvió muchísimo para primer parcial, que es saber qué columnas necesito para cada una de las fórmulas. Yo tengo muchos amigos que se agarraron llenando todas las tablas para todos los problemas y no les alcanzó el tiempo. En primer parcial el tiempo es oro. Ustedes ven, bueno, todos vemos 2 horas 20 como muchísimo tiempo, pero realmente ya estando en el examen te das cuenta de que se te acaba el tiempo súper rápido. Entonces les voy a ir diciendo cuáles columnas se necesitan para cada una de las fórmulas. Entonces voy a empezar con la media, que también se puede abreviar como X y una rayita encima. Para la media solamente se necesita la columna de marca de clase por frecuencia. Para la mediana, que es esta de aquí, solamente vamos a necesitar la columna de las frecuencias acumuladas. Igual que la mediana, el percentil solamente necesita la columna de las frecuencias acumuladas. Tenemos la moda, que solamente necesita la columna de las frecuencias, que ya nos la dan en el examen. Estas son las fórmulas más rápidas de hacer, casi no necesitas llenar nada de la tabla. El problema, bueno, no el problema, pero como que lo más tardado viene cuando te piden la varianza, la desviación típica o el coeficiente de variación. Las tres fórmulas se contestan con esta columna. Pero para poder llenar esta columna necesitas llenar esta columna y esta columna. Entonces por eso es un poquito más tardadito. Pero es importante que reconozcan, si te están pidiendo varianza, solamente necesitas llenar esas tres columnas. No necesitas la marca de clase, no necesitas la marca de clase por frecuencia. Entonces no pierdas tiempo llenando esas columnas. Solamente llénalas si te piden la media o si te piden... Bueno, solamente la media te pide la marca de clase. Entonces, pues sí, es importante que sepan identificarlo. Otra cosa súper importante. ¿Cómo vamos a escribir las respuestas en el examen? Solamente el coeficiente de variación lleva porcentaje. Súper importante, si ustedes ponen bien el número, no sé si el coeficiente de variación te sale a 16% y solamente pones 16, eso está mal y te lo van a poner mal en el examen. Entonces siempre recordar que el coeficiente de variación lleva porcentaje. Ahora, yo tuve la duda, mis compañeros tuvieron la duda antes de presentar el parcial, o sea, después del punto, ¿cuántos decimales vamos a utilizar? Son 2 decimales sin redondear. ¿Cómo es esto? Si te sale 90.533.579, bla, 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 en la calculadora, solamente se usan los primeros 2 decimales sin redondear.
Entonces la respuesta va a ser 90.53. Ahora, mucha duda en cómo se pone, o sea, cuándo se pone 90.1 y cuándo se pone 90.10. Ustedes me pueden decir, Andrea, es que 90.1 y 90.10 matemáticamente es exactamente lo mismo. Lo sé. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero el Departamento de Bioestadística sí es muy picky con ese aspecto. Entonces, ¿cuándo se va a usar cada uno? 90.1 se usa cuando en la calculadora literal te sale 90.1. 90.10 se pone cuando en la calculadora te sale 90.107, por ejemplo. 90.107359, shalala. Entonces, en este caso, como se tienen que usar los primeros dos dígitos, aquí sí hay un 0. O sea, la calculadora sí dice 0. Entonces se tiene que poner 90.10. En el caso anterior, como la calculadora solo dice 90.1, pues la respuesta es 90.1. Esa es la única diferencia. O sea, nada más saber que cuando hay un 0, pues lo pones. Y cuando no hay un 0, pues no lo pones. Y ya. Entonces, ahora vamos a comenzar a contestar, ahora sí, el problema. Un ejemplo, si tienen alguna duda, igual cualquier cosa me pueden mandar un mensaje. A mí me gusta comenzar por orden, de lo más sencillo a lo más complicado, para que se lo aprendan bien. Ya obviamente, como les dije, si te están preguntando algo en específico, pues solamente llenas lo que te están preguntando. Como les dije ahorita en el examen, les van a dar el límite inferior real, el límite superior real y la frecuencia de cada una de las clases. Vamos a empezar primero con la media, que se abrevia como una X con una rayita arriba. La fórmula de la media se las puse ahorita, que es la sumatoria de la marca de clase por frecuencia entre n, que es el total de datos. Entonces, para esto pues necesitamos llenar la columna de marca de clase y marca de clase por frecuencia. Entonces, ¿cómo se saca la marca de clase? La marca de clase es la sumatoria del límite inferior real más el límite superior real entre 2, o el punto medio entre ambas, que en este caso sería 68. Entonces la marca de clase va a ser 68. Para la segunda clase, para la primera clase es 61.5 más 74.5 entre 2, que te da 68. La segunda clase va a ser 74.5 más 87.5 entre 2, que nos va a dar 81. Y ya aquí pones 81. Tú puedes hacer todas las fórmulas si te parece. Si lo quieres hacer un poquito más rápido, a lo mejor puedes hacer solamente las primeras 2 o las primeras 3. Por ejemplo, 87.5 más 100.5 entre 2 te va a dar 94. Y ya puedes simplemente ver cuánta diferencia hay entre cada una. Por ejemplo, de 68 a 81 hay 13. De 81 a 94 hay 13. Siempre es la misma diferencia entre cada una. Entonces, para no perder tanto tiempo haciendo todas las fórmulas, puedes nada más irle sumando. 68 más 13, 81. Más 13, 94. Más 13, 107. Más 13, 120. Y así pierdes un poquito menos de tiempo. Ahora, para llenar la siguiente columna, nada más se va a tomar la marca de clase y se va a multiplicar por la frecuencia que está aquí. Entonces vamos a multiplicar 68 por 29, que nos da 1972. 81 por 55, que nos da 4455. 94 por 48, que nos da... un poquito más arriba. Que nos da 4512. Luego 36 por 107, que nos da 3852. Y 15 por 120, que nos va a dar 1800. Pero para la media nos están pidiendo la sumatoria de todos estos datos. Entonces los vamos a sumar todos, que nos da 16.000.
4.591, que es 1972 más 4.455 más 4.512 más 3.852 más 1.800. Entonces va a ser 16.591 entre n, que es n. N es el total de datos. Entonces es la sumatoria de las frecuencias, que va a ser 29 más 55 más 48 más 36 más 15, que nos da 183. Entonces vamos a dividir 16.591 entre 183, que nos va a dar 90.66. Ya poniendo el resultado solamente con los dos dígitos. Entonces la media es igual a 90.66. Es fácil, rápido. Ahora la mediana. Mediana. La fórmula de la mediana es n entre 2 menos frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia, todo multiplicado por W, que es la amplitud, más el límite inferior real de la clase mediana. Entonces, para esto, como les dije ahorita, tenemos que llenar la columna de las frecuencias. ¿Cómo se llena la columna de las frecuencias acumuladas? ¿Cómo se llena la columna de las frecuencias acumuladas? Solamente es ir sumando cada una de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la frecuencia acumulada de la clase 1, como no hay ninguna frecuencia antes que ella, pues va a ser 29. La frecuencia acumulada de la clase 2, pues es la frecuencia de la clase 1 más la frecuencia de la clase 2, que va a ser 55 más 29, que nos da 84. La frecuencia acumulada de la clase 3, pues va a ser la sumatoria de la clase 3, la clase 2 y la clase 1, que nos va a dar 132. La frecuencia de la clase 4, pues es 4 más 3 más 2 más 1, que nos va a dar 168. Y la frecuencia acumulada de la clase 5, pues es la suma de todas, que nos va a dar 183. La sumatoria, bueno, la frecuencia acumulada de la última clase, pues debe de ser igual a n, que es el total de datos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la clase mediana? Es muy sencillo. Es solamente esta partecita de la fórmula. N entre 2. Entonces va a ser 183 entre 2, que nos va a dar igual a 183 entre 2, nos da igual a 91.5. Ahora, para saber cuál es la clase mediana, tenemos que buscar este número en la columna de las frecuencias acumuladas. Tenemos que ver en cuál clase cabe el 91.5. Por ejemplo, en el 29 no cabe el 91.5. En el 84 no cabe en el 91.5. Pero en el 132 sí cabe el 91.5. Entonces, como 132 es la frecuencia acumulada de la clase 3, entonces la clase 3 va a ser la clase mediana. Vamos a ponerle aquí un asterisquito rosa para saber que la clase 3 es la clase mediana. Entonces, ahora sí, se llena la fórmula. Va a ser n entre 2, que son 183 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entonces, si ya sabemos que 132 es la clase mediana, entonces la frecuencia acumulada anterior va a ser 84. Sería menos 84 entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces va a ser la frecuencia de la clase 3, que sería 48. Todo esto se va a multiplicar por W. ¿Qué es W? Se los voy a poner aquí arribita. W es igual a la amplitud. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo se saca la amplitud? Tú puedes agarrar cualquiera de las clases y al límite superior real restarle el límite inferior real, que en este caso va a ser 13. Otra forma de saber cuál es la amplitud, pues es nada más el numerito que le fuiste sumando a cada una de las marcas de clase. Entonces, ahí parece un 7, 13. Entonces, como les dije, en este caso la amplitud va a ser 13, entonces lo vamos a multiplicar por 13 más el límite inferior real de la clase mediana.
Entonces, como ya dijimos que la clase mediana es la clase 3, su límite inferior real va a ser 87.5. Entonces sería más 87.5. Ahora vamos llenando cada fórmula. Vamos llenando la fórmula. Va a ser 183 entre 2. Sería 183 entre 2, que ya dijimos ahorita que era 183 entre 2, 91.5. Va a ser igual, bueno, se los voy a poner más aquí al ladito para no ocupar tanto espacio. Va a ser 91.5 menos 84. Todo esto entre 48 y lo vamos a multiplicar por W, que es 13, más 87.5, que nos va a dar igual a 7.5 entre 48 por 13 más 87.5, que nos da igual a 7.5 entre 48, que es igual a 0.15 por 13 más 87.5, que es igual a 1.95 más 87.5, que nos da igual a 89.45. Este 89.45 es la respuesta de la mediana. ¿Cómo podemos basarnos para saber si la respuesta es correcta o no? Lo que puedes hacer es irte a la clase mediana, que es la clase 3, y ver si la respuesta, que en este caso es 89.45, está dentro del rango de 87.5 a 100.5. En este caso sí está. No es una forma de que, ay, te lo juro que así estás bien, pero al menos puedes basarte y saber si estás bien o no. Bueno, entonces ya terminamos la media, la mediana, sigue la moda. Moda. Como les puse ahorita, la fórmula de la moda es D1 entre D1 más D2 por W más límite inferior real de la clase modal. Y ustedes me van a decir, Andrea, ¿pero qué es D1? No lo veo en la tabla. Muy fácil. D1 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia premodal. Y D2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia postmodal. Ahora sí, ¿cómo vamos a saber cuál es la clase modal? Simplemente fijándonos ahora en las frecuencias absolutas. La moda en datos agrupados y en datos no agrupados es el número que más se repite. Entonces, como la frecuencia es la cantidad de veces que una clase se repite, la moda la vamos a saber identificando cuál es la clase que tiene una mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál es la clase que tiene una mayor frecuencia? La clase 2, que tiene 55, que es el número más alto. Entonces, la clase 2 va a ser la moda. Vamos a ponerle aquí un asterisquito para saber que esa es la moda. Entonces, ahora sí, nos dice, es D1, que ya dijimos que es la frecuencia modal, menos la frecuencia premodal. Entonces, D1 va a ser la frecuencia modal, que es 55, menos la frecuencia premodal, que es la que está antes de ella, que va a ser 29. Entonces, D1 va a ser 26. Y D2 es la frecuencia modal, que es 55, menos la postmodal, que es la que está después de él. Entonces va a ser 55 menos 48, que es igual a 7. Entonces ya podemos rellenar los datos en la fórmula. Va a ser 26 entre 26 más 7. Todo esto lo multiplicas por W. W es la misma en toda la tabla. Es la misma para la mediana, la misma para la moda y la misma para el presentil, porque las tres fórmulas se parecen mucho. Entonces va a ser por 13 más
el límite inferior real de la clase modal. Entonces, en este caso, el límite inferior real es 74.5. Entonces va a ser más 74.5. Y ahora sí, nada más hacemos todo, que sería 26 entre 26 más 7, que es 33, va a ser 26 entre 33. Todo esto multiplicando 13 más 74.5. 26 entre 33 nos da 0.78 por 13 más 74, más 74.5. Ahora vamos a multiplicar 0.78 por 13, que nos da 10.14 más 74.5. Y ahora sí, sumamos 10.14 más 74.5, nos da 84.64. Se puede hacer lo mismo que con la mediana. Podemos checar que 84.64 esté dentro del rango del límite inferior real y el límite superior real de esta clase. En este caso sí está. Entonces, pues esto nos ayuda a guiarnos para saber que está correctamente hecha la fórmula. Con esto terminamos las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. De las medidas de dispersión, a mí me gusta empezar con el percentil porque se parece mucho a la mediana y la moda. Vamos a ver la fórmula del percentil. Percentil es igual a K por N entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia por W más el límite inferior real del percentil. ¿Cómo vamos a saber cuánto es PK? El percentil nos lo van a dar ahí. En este caso vamos a sacar el percentil 80. Entonces va a ser P80. Para ubicar cuál clase es la que corresponde al percentil, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mediana. Vamos a sacarlo ahora con esta partecita de la fórmula. K por N entre 100. Que ya dijimos que K es el percentil, entonces va a ser 80 por N, que es el total de datos, que va a ser 183 entre 100. Entonces es 80 por 183 entre 100 nos da igual a 146.4. Se los voy a poner aquí más abajito, 146.4. Esto es el percentil. Entonces, esto, no es el percentil como tal. Esto nos va a ayudar a ubicar en qué clase está el percentil. Entonces, a este numerito de 146.4 vamos a venir a buscarlo en la columna de las frecuencias acumuladas. Vamos a ver dónde cabe sin pasarse. En el 29 no cabe, en el 84 pues no cabe, en el 132 no cabe, entonces va a ser en el 168. Aquí sí cabe. Entonces va a ser la clase número 4. Vamos a ponerle aquí también, aquí un asterisquito para saber que esa vez. Entonces, como les dije ahorita, es muy parecida a la de la mediana. Entonces, una vez que ya comprendieron la mediana, va a ser súper fácil que puedan hacer el percentil. Entonces, vamos a hacer la fórmula. K por N entre 100, que ya quedamos que K es el percentil, que es 80, por N, que es el total de datos, que va a ser 183 entre 100, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil. Entonces, si esta es la clase del percentil, la anterior va a ser esta. Entonces va a ser menos 132 entre la frecuencia de la clase del percentil, que en este caso va a ser 36. Entonces sería entre 36. Todo esto multiplica W, que es 13, que ya les expliqué que es la misma para toda la tabla, más el límite inferior real de la clase del percentil, que en este caso va a ser 100.5. Entonces sería más 100.5. Entonces vamos haciendo toda la fórmula,
que ya quedamos que toda esta parte de 80 por 183 entre 100 va a ser 146.4. Sería 146.4 menos 132 entre 36, que multiplica 13 más 100.5. Va a ser 146 menos 132, que nos va a dar 14.4 entre 36 por 13 más 100.5, que 14.4 entre 36 nos da 0.4 por 13 más 100.5. Ahora vamos a multiplicar 0.4 por 13, que nos va a dar 5.2 más 100.5, y esto nos da el resultado de 105.7. Aquí lo podemos marcar. Y como les dije con las fórmulas anteriores, podemos irnos para acá para ver que sí quepa dentro de del rango de la clase, que es 105.7, y sí cabe entre el rango de 100.5 y 113.5. Esto es lo que se puede llenar con lo que tenemos de la tabla. Se los voy a hacer un poquito más chiquito para que alcancemos a seguir viendo la tabla y haciendo el resto de las fórmulas. Va a estar chiquito y aquí arriba. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue la varianza. Entonces, varianza, que se puede abreviar con este signito al cuadrado, es igual a la sumatoria de la columna de marca de clase menos la media al cuadrado por frecuencia entre n. Como ya llegamos aquí, pues ya nos hacen falta más datos en la tabla, entonces hay que terminar de llenarla. Para esta columna de marca de clase menos la media, pues obviamente vamos a necesitar la media que habíamos sacado anteriormente, que aquí está. La media es 90.66. Entonces la anotamos aquí arriba. La media es igual a 90.66. Y ahora sí vamos a terminar de llenarlo. Marca de clase menos la media. Entonces a toda esta columnita le vamos a restar la media. 68 menos 90.66 nos va a dar menos 22.66. Y ya que están ahí, y para ahorrar tiempo, ya pueden nada más elevarlo al cuadrado. Y recuerden utilizar solamente dos números después del punto. Entonces, menos 22.66 al cuadrado nos va a dar 513.47. Ahora, 81 menos 90.66 nos va a dar menos 9.66. Y elevando esto al cuadrado nos va a dar 93.31. Ahora vamos a hacer 94 menos 90.66, que nos va a dar a 3.34. Y esto elevado al cuadrado nos va a dar 11.15. Ahora 107 menos 90.66 nos va a dar 16.34. Sí, 107 menos 90.66 es 16.34. Y esto elevándolo al cuadrado nos va a dar 266.99. Y la última, que es 120 menos 90.66, nos va a dar 29.34. Y si esto lo elevamos al cuadrado, nos da 860.83. Ahora, ya tenemos nuestra columna de marca de clase menos la media al cuadrado. Ya lo último que tenemos que hacer es multiplicarlo por la frecuencia, que es la que nos daban aquí, la frecuencia de cada una de las clases. Entonces vamos a multiplicar 513.47 por 29, que nos va a dar 14.890.63. Ahora, 93.31 por 55, que nos da
5.132.05. Ahora 11.15 por 48 nos da 535.2. 266.99 por 36 nos va a dar 9.611.64 y 860.83 por 15 nos va a dar 12.912.45. Pero para la fórmula necesitamos la sumatoria de todos, entonces pues vamos a sumar 14.890.63 más 5.132.05 y así la sumatoria de todas las clases, que nos va a dar 43.081.97. Esto es lo que vamos a usar. Entonces vamos a poner aquí la sumatoria de marca de clase menos la media al cuadrado por frecuencia es 43.081.97 entre n, que ya sabemos que es el total de datos, que es 183, nos va a dar un total de 235.42. Este es el resultado de la varianza. Ahora, para sacar la desviación típica, sería desviación típica, es súper fácil porque nada más es la raíz de la varianza. Que pues ya nada más ponemos raíz de 235.42 y nos va a dar 15.34. Y ya por último, solamente tenemos que sacar el coeficiente de variación, que recuerden que es en porcentaje, que es la desviación típica entre la media por 100. En este caso sería la desviación típica, que es 15.34 entre la media, que es 90.66 por 100, que nos va a dar igual a 15.34 entre 90.66 es 0.16. Esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 16%. Aquí está. Recuerden que es súper importante que nada más usen los dos dígitos en este caso. O sea, que no agarren la calculadora y pongan 15.34 entre 90.66 y eso lo multipliquen por 100, porque entonces les saldría 16.92. O sea, nada más que no se vayan a confundir. O sea, recuerden que tienen que ir paso por paso y a cada uno de los pasos agarrándole sus dos dígitos. Es todo por el repaso. Fue un repaso cortito, solamente con 5 clases. En el examen les pondrán a lo mejor 9 o 10 clases. Y pues para que les alcance el tiempo, importantísimo recordar lo que les dije. No tienen que agarrarse llenando toda la tabla. Identifiquen qué les están preguntando y exactamente qué columnas necesitan para ahorrar tiempo. Cualquier duda me pueden mandar un mensaje y espero que hayan comprendido todo muy bien. Gracias.